Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 20. Juan 12, 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús, hermanos? Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Eso es la tramitología evangélica, hermano. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Verso 27 dice: ahora está turbada mi alma. Mira el cambio que cómo Jesús lleva esto. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decía: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y termino con el verso 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Bien, este pasaje yo creo que una vez lo prediqué, pero no voy a hablar si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. No es lo que voy a hablar de eso. Ahorita le voy a decir el título del mensaje. Quiero que note lo que Jesús dice cuando Él anuncia su muerte. Esto lo vamos a aclarar ahora que sigamos predicando. Quiero empezar diciendo que una de las cosas que más ha sido reiterativa a lo largo de la historia de la humanidad, o vamos a ser un poco más específico, a lo largo de la historia cristiana, ha sido tergiversar a Jesús. Ha sido no poner a Jesús en el lugar que le corresponde. Para algunos Jesús es alguien meramente histórico. Para algunos Jesús es un buen profesor de conducta moral. Para otros Jesús podría ser un profeta más, como lo consideran los musulmanes, y peor todavía, como lo consideran los testigos de Jehová. Para otros Jesús es un ser creado y que Él no es Dios. Esa es una gran tragedia, mis amados hermanos, que ha acompañado a toda la humanidad. Los ateos no creen en Jesús, creen que fue alguien ficticio. Hay mucha disparidad en lo que cree la iglesia en general acerca de Jesús. Algunos dicen que fue solamente un espíritu. Otros dicen que, como los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios, hermanos, y realmente Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Otros, peor aún, creen que Jesús ha sido inexistente. Y en este pasaje que usted acaba de escuchar, no quise leer el pasaje anterior porque ya usted lo conoce.
En el pasaje que usted acaba de escuchar, nos vamos a encontrar un grupo de personas que tergiversaron a Jesús. Si usted mira en su Biblia, en los versos 12 al 19, este pasaje nos habla de la entrada de Jesús en Jerusalén en un burro y como un rey. ¿De qué manera tergiversaron a Jesús? Sencillo. Ellos creían que Jesús venía a ser un político más. Ellos creían que Jesús venía a ser un rey más. Y Jesús no venía a ser eso, hermanos. Jesús tiene mucho los pensamientos más elevados que tú y que yo. Él nos vino a rescatar de las tinieblas a la luz admirable. Él nos vino a rescatar de las garras de Satanás, a limpiarnos con su sangre, a perdonar nuestros pecados y a llevarnos para el cielo y así estar juntamente con Él por toda la eternidad, hermanos. Déselo fuerte al Señor, hermanos. Aleluya. De cierto que para el tiempo que vino Jesús, los israelitas estaban viviendo un tiempo de opresión militar, de opresión social, de opresión económica, y los del tiempo de Jesús tergiversaron a Jesús. Hermanos, los tiempos desafortunadamente avanzan, pero no cambian. Así como en la antigüedad tergiversaron a Jesús porque querían y creían que Jesús venía a libertarlo políticamente y militarmente. ¿No se parece eso a usted a lo que hoy se está diciendo acerca de Jesús? Hazme mi milagro ya. Úsame ya, úngeme ya. Yo no escuché nada, hermano. O sea, estamos viendo a Jesús como alguien que nos da una solución inmediata a nuestros problemas. Hemos convertido a Jesús en un cajero automático. Hemos convertido a Jesús en un camión de bomberos. Apaga el incendio de manera inmediata. Tan es así que hoy fueron muchos probados. No puede ser que un paro de buceta le impida a muchos acercarse a Jesús. No estamos hablando cosas extrañas. Estamos hablando algo que ocurrió hace 2000 años, pero que todavía sigue sucediendo. En otras palabras, cuando Jesús entra a Jerusalén, lo que le estaban pidiendo a Jesús era: soluciónanos esta necesidad inmediata que estamos pasando. Hermanos, no crea que la multitud es inestable, hermano. Una vez dicen: arriba el presidente tal, y lo eligen, y a los pocos días dicen: qué mal presidente. Esa es la multitud. Una vez recibieron a Jesús y le dijeron: Hosana al hijo de David, y a los pocos días lo crucificaron. ¿Por qué? Porque la multitud siempre va a tender a tergiversar quién es Jesús. Estamos viviendo tiempos en que la gente no sabe quién es Jesús. Para algunos Jesús es solamente el hacedor de milagros. Para algunos Jesús solamente es el que prospera. Nada más. Jesús es eso y aún más todavía. Jesús es el Salvador del mundo entero. Sin Jesús esta humanidad está frita. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Porque Jesús es Dios. No podemos desligar de lo que es Jesús, de la naturaleza divina de lo que es Jesús. Entonces no podemos, hermanos, limitar a Jesús en una persona que solamente repara las necesidades inmediatas. Así lo creyó la gente que lo recibió en Jerusalén y vieron que venía en un burro y le dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel viene. Y en el mismo pasaje que usted está escuchando esto, es cuando Jesús dice, cuando anuncia su muerte. O sea, Jesús sabía que tenía que morir y Jesús venía a cumplir esa misión. Pero no te vengo a hablar acerca de la muerte de Jesús. Vengo a hablarte
acerca de poner a Jesús en el lugar correcto. El mensaje del cual hoy les vengo a hablar de parte del Señor se llama, basado en el versículo 32, si Jesús fuere levantado. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermanos? Aleluya. Aleluya. Hoy voy a hablar este tema, si Jesús fuere levantado. No en vano vemos que en el primer pasaje aparece un burro levantando a Jesús. O sea, realmente dice la Biblia que era un pollino. Cronológicamente los pollinos son enseñables, hermanos. Los pollinos se dejan enseñar, tienen un corazón enseñable. No son burros expertos, hermanos. Yo me acuerdo cuando estaba muy pollino, hermano. Mi abuelo tenía finca en un pueblo cercano de donde es mi mamá, de Pijiño, Magdalena, hermano. Y yo me acuerdo una vez que fui a su finca, y una de las cosas que me impresionó cuando yo estaba allá era que mi primo puso sobre el burro una cantidad de leñas y cosas, y nomás le dio una palmada por las nalgas, por el anca. Y yo le dije, ¿y con quién se va ese burro? Le pregunté. Y él me dijo, no, él se va solo porque él sabe el camino. Hermano, yo no lo podía creer. Yo no podía creer que un burro experto se supiera el camino. ¿Sabe? Algo parecido hay con este tema del burro. Dios no quiere burros expertos que sepan sus propios caminos y argumentos. Dios quiere gente enseñable. ¿Cuántos son gente enseñables aquí, hermanos? ¿Usted cree que en vano está este burro aquí en este lugar? Este burro no cometió la imprudencia de no levantar a Jesús. ¿Sabes cuál es el resultado de gente que empieza a hablar del pollino? Llámese apóstol, llámese pastor, evangelista, maestro o como quiera llamarle. Se llama no levantar a Jesús. Y no se me ofenda porque este mensaje no es para usted, pero sí quiero decirte que este pollino no fue tan burro para no levantar a Jesús. La iglesia de estos tiempos tiene que tener la conciencia, tiene que tener la determinación de levantar a Jesús para estos tiempos. Porque no me diga, honestamente hablando, no me diga que Jesús está siendo levantado hoy en día. Hoy en día usted sabe lo que se está levantando en las iglesias. Hoy en día usted sabe la predicación que se está levantando en las iglesias. A quien tenemos que levantar se llama Jesús. No son a los pastores. Honre a los pastores, obedézcalos, respétalos, pero nunca levante más al pastor por encima de Jesús. Porque nadie puede estar por encima de Jesús. Cuando una persona empieza a levantar a Jesús, al burro más que a Jesús, Jesús no está en ese lugar. Entonces no miremos que este pasaje del pollino levantando a Jesús está aquí por casualidad. Dígale al hermano, hay que levantar a Jesús. Cuando estoy hablando de levantar a Jesús, estoy hablando de una vida que le agrada a Jesús. Honestamente hablando, hermano, los pollinos, los burros huelen feo, hermano. Los burros no se bañan. Si les cae aguacero, pues ahí queda con el agua encima y se secan y huelen feo. Es decir, que la única manera para que no olamos feo no es echarse perfume. Se llama levantar a Jesús en nuestras vidas, hermano. Y nótese que Jesús, cuando montaron al pollino le montaron mantas. Esto nos habla de la gracia de Jesús. Entonces, vemos aquí un primer caso. En este primer pasaje que nos habla de que Jesús tiene que ser levantado, vemos a un burro levantando a Jesús. Es decir, hermanos, que no hay que ser tan burro, hermanos, para no levantar a Jesús. Te lo digo con toda la honestidad. ¿Cuántas excusas tenemos para no levantar a Jesús? ¿Cuántas excusas tenemos para no levantar a Jesús en nuestras vidas? Hoy lo que se está levantando es las ganas del apóstol de ser famoso. Las ganas del apóstol de ser prosperado. Eso es lo que se está levantando y no se está levantando a Jesús.
Hoy lo que se está levantando es la visión apostólica y no es la visión del reino. Hermano, estamos frente a una iglesia que no está levantando a Jesús. ¿Sabes? Como otras veces se ha predicado, toda la Biblia es una, no sé cómo llamarle, es un camino de doble vía donde se levanta la apostasía, pero también se levanta el avivamiento, donde se levanta la iglesia que niega a Jesús, pero también se levanta un remanente fiel como esta iglesia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dígale al hermano, Jesús cuenta contigo. Pero también dígale, hay que levantar a Jesús. Hay que levantar a Jesús. Yo creo, hermano, que así como el burro hizo un esfuerzo por levantar a Jesús porque era un pollino, también tenemos que hacer un esfuerzo por levantar a Jesús en nuestros corazones. El miércoles, el día del ayuno, me vine a pie de la casa. Quizás en carro son 5 minutos, lo he contabilizado. Me tiré media hora. Me vine a pie porque quise ver cómo estaba físicamente. Y estoy bien físicamente. No vine cansado. Y le doy la gloria a Dios por eso. Hay que levantar a Jesús. Ya es la segunda vez que me vengo con sol, a las 9:30, 10 de la mañana que está el sol levantándose. Así que, hermanos, no nos dejemos robar la bendición por eventos como ese. Estos eventos lo que tienen que demostrar, un paro de buceta, lo que tienen que demostrar es el hambre que tenemos por Dios. Un paro de buceta lo que tiene que demostrar es cuánto levantamos a Jesús, cuántos le aplauden al Señor, hermanos. Aleluya. A Dios sea la gloria, hermanos. Un burro levantando a Jesús, hermanos, cuánto más un ser humano levantando a Jesús. Otro grupo de personas que está en este mismo pasaje, un pasaje que tanto hemos leído, dice el versículo 20. Ahora sí voy a leer un poco el pasaje. Un grupo de personas levantando a Jesús. Primero, había un grupo de personas que se llamaban los judíos de nacimiento, levantando a Jesús. Ellos mismos fueron los que lo crucificaron. Es decir, que podemos ver cómo la religión se encarga de crucificar a Jesús, pero también podemos ver a un burro humilde que levanta a Jesús. Número 2. Número 3, aquí vamos a ver a otro grupo de personas levantando a Jesús. Y se nos habla de griegos, pero que eran judíos. Ellos venían, dice la Biblia, exactamente, que ellos venían a adorar en la fiesta. No venían a adorar a la fiesta. ¿A quién venían a adorar en la fiesta? Los griegos eran de Grecia. Estos eran los judíos de la dispersión que quizás algunos han escuchado. Entonces, este grupo de personas vino en un paro de buceta. Yo no escuché nada. Aleluya. Dígale al hermano, estás levantando a Jesús en esta noche. Porque vinieron más lejos y vinieron más esforzados a encontrarse con Jesús. Y eso Jesús lo valora. Aleluya. ¿Cuántos Dios les está hablando, hermano? Apláudale al Señor entonces, hermano. Habían ciertos griegos, hermanos. ¿Sabes? La fiesta que hacen los musulmanes cada año, empiezan a adorar y se vienen los musulmanes de todo el mundo. Bien, eso es algo equivalente a lo que hacían también en los tiempos de Jesús. Todos los años tenían que subir a Jerusalén. Y eso se va a repetir en el milenio. Y vinieron estos griegos por tierra, por mar y por aire. No les importó el paro de buceta, no les importó coger mototaxi. Ellos venían a adorar al templo, hermanos. Yo no creo que la mayoría de los que no vinieron hoy estén adorando, hermanos. No lo creo. Unos cuanticos, quizás uno o medio, estará intercediendo por esto. Hermanos, ellos hicieron un esfuerzo, los griegos, en venir a Jerusalén. Si usted conoce un mapa bíblico, un mapa del Mediterráneo, usted sabe dónde queda Grecia. Y tuvo que hacer el viaje invertido de Pablo, ¿no? Es decir, que Jesús está dispuesto a levantarse. Escucha, Jesús está dispuesto a levantarse, a ser levantado a aquellos que son esforzados y valientes. Porque qué raro que este versículo
no está en el pasaje donde está el burro cuando entran a Jerusalén. O sea, Jesús viene a ellos. Ellos lo reciben exteriormente, pero por dentro ya lo estaban crucificando. Pero en este pasaje dice que vinieron, número uno, a adorar en la fiesta. Ellos no perdieron el norte, así como lo habíamos visto hace una semana, como los padres de Jesús. Ellos perdieron a Jesús. María y José perdieron a Jesús en una fiesta. Entonces aquí podemos ver un gran contraste. Unos que pierden a Jesús en la fiesta por estar más pendientes de la fiesta que de Jesús. Muchos van a perder a Jesús en la Navidad porque están más pendientes del pesebre, del arbolito, del viejo Noel, que no es ni mi papá ni tu papá. Están más pendientes de las cosas exteriores que de Jesús. Y Jesús es más grande que todo eso, hermano. ¿Sabe? Yo me he puesto a analizar seriamente lo que es la Navidad según el mundo. Es increíble que el sistema ateo niega a Dios, pero los mismos ateos le dan la bienvenida a alguien que no existe, que se llama el papá de ellos, Noel. Yo no escuché nada, hermano. O sea, para ellos sí es, yo no sé cómo se llama ese ateísmo, realmente ese ateísmo está tergiversado. O sea, le rinden culto a alguien que no existe. Eso lo celebra toda la humanidad. Y se ha convertido la Navidad en un arbolito de Navidad. Un pino que no crece por estos lugares, hermanos. Acá lo que crece son palmeras. Acá no cae nieve. Simplemente son costumbres heredadas. La mejor Navidad se celebra cuando Jesús es levantado en nuestros corazones, hermanos. Apláudele al Señor. Aleluya. Cuando Jesús es levantado, hermano. Dígale al hermano, hay que levantar a Jesús. No podemos, hermano, limitar a Jesús a una bota de Navidad, a un reno, hermano. ¿Cuándo ha visto usted un reno aquí en la costa atlántica, hermano? Aquí lo que hay es burros y chonchos. Yo nunca he visto un reno, hermano, solamente por televisión. Entonces todo, hermano, lo queremos imitar, hermanos. Estos son costumbres heredadas. ¿Cuándo cae nieve aquí? ¿Ah? ¿Cuándo ha visto a Nellis con bufanda, hermano? No, hermano. ¿Sabes qué es lo que se está pasando? Es que no están levantando a Jesús. Por eso es que tenemos el país que tenemos. Hermanos, y yo creo, hermanos, sinceramente que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Dígale al hermano, hay que levantar a Jesús. Y lo que vamos a hacer el sábado en la plazuela, vamos es a levantar a Jesús, hermanos. ¿Cuántos van a levantar a Jesús el sábado en la plazuela, hermano? Aleluya. Conéctate con Jesús, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. No te distraigas con esta fiesta que lo que hacen es distraer. ¿Tú crees, hermano? Hay gente que cree que en el cielo hay borrón y cuenta nueva el 31 de diciembre. El pecadómetro vuelve a empezar el 1 de enero. No, señor. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, hermano. El cielo va acumulando el pecado también, así como el cielo también acumula oraciones. Por eso es que cuando vemos el desastre de Sodoma y Gomorra, ya Dios le llegó a la coronilla, hermanos. A la coronilla. El pecado ofende, hermanos, a Dios. Hoy vi una noticia que me dejó impresionado, hermano. No ando pendiente de la farándula. Pero son esas cosas que uno sale de Hotmail y enseguida está la noticia. Una presentadora de televisión, hermano. Apellido Cediel. Presentó su novia. Increíble. Quedé plop. Y son nuestros ídolos. Son nuestros ídolos. Usted sabe más de farándula que yo. Esos son nuestros ídolos, hermanos. Jesús no está siendo levantado, hermanos, por la iglesia. ¿Sabe qué es lo que está levantando la iglesia? La prosperidad, quema de deudas, los intereses de la iglesia, no los intereses del reino.
Y Jesús tiene que volver a ser levantado, hermanos. Este mensaje es la primera parte. Les recomiendo que no se pierda el mensaje del domingo. Y no fue algo programado. Hasta hoy me di cuenta que tenía una relación este mensaje con el domingo. Jesús tiene que ser levantado. Y yo quiero invitarte a que te hagas esa pregunta. ¿Jesús está levantado en mi corazón? Cuando estoy hablando de que Jesús es levantado, estoy hablando de que Jesús ocupe el trono, que Jesús sea el primero, que Jesús se le honre como se le debe honrar, porque podemos adorarlo exteriormente. Hosana al que viene, y viene la gente religiosamente y pone un muñequito a las 12 de la noche en el pesebre. Para ellos ese es Jesús. Jesús es más que eso, hermano. Y la gente se queda en ese acto religioso, en ese acto que realmente no sirve para nada. Y la iglesia lo está adoptando. ¿Sabes por qué la iglesia ha estado adoptando todas estas costumbres paganas? Porque la iglesia ha estado dejando de levantar a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos Dios les está hablando, hermanos? Si Jesús fuera levantado, dice que vinieron unos griegos. Los griegos se acercan a Felipe. Yo aquí puedo ver una adoración genuina, hermanos. Felipe le dice a Andrés, y Andrés y Felipe van y se lo dicen a Jesús. Entonces mira esto que dice acá. Están hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Viene el gozo de la adoración, el versículo 20. Y mira lo que dice Jesús, cómo cambia de radical. Por eso les dije que estamos en los últimos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras, estaban celebrando la Pascua, estaban gozosos de la fiesta, y palabras más, palabras menos, le dice, pronto me voy a morir. ¿Cómo le parece a usted, hermano? Qué cambio tan brusco de conversación. Y este es el sentido, iglesia. Mira, no te pierdas el mensaje, que aquí realmente comienza el mensaje. Número 1, no podemos levantar a Jesús si no aceptamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy levantan a Jesús, un niño en un pesebre, y lo ponen. La iglesia se desconecta de la intercesión. Estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia en general se desconecta de la intercesión a nivel mundial. Y ese es un día en que más gente se va para el infierno. Muchos empiezan su vida de alcoholismo ese día, la noche buena. Muchos comienzan su primera ingesta de alcohol en la noche buena. Muchos comienzan a consumir droga ese día, en la noche buena. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? ¿Dónde Jesús está levantado allí? Y mira lo que sigue diciendo Jesús. Nos habla de su muerte, verso 23. Número 2. Nos habla de su muerte, pero también nos traslada esto a nosotros. Y nos dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, podemos ver una relación entre levantar a Jesús y morir a uno mismo. O te mueres a ti mismo o adoras a Jesús. Una de las dos cosas. ¿Cuántos reciben esto? Esto no se trata de Jesús y tú, o Jesús y yo. Esto se trata de o Jesús o tú. Dígale al hermano, pregúntale, o Jesús o tú. Si eres tú primero, tú no has muerto. Y Jesús no se va a levantar hasta que tú mueras a ti mismo, a tu orgullo, a tu altivez, a tu prepotencia. Dígale al hermano, o Jesús o tú. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo tiene que Jesús ser levantado, hermanos? Cuando estas cosas las comprendemos, comprenderemos que es necesario que uno muera y que Cristo crezca. Qué tremenda determinación de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue y que tú crezcas.
Juan el Bautista no era un hombre de doble ánimo. Él no hablaba y le dijo a Jesús o decía que él crezca, pero que yo también crezca un poquito. No, o Cristo o tú. Jesucristo es levantado cuando uno muere a sus propios deseos, a nuestras propias comodidades, a nuestras propias pasiones. Hay que morir a los malos pensamientos. Hay que morir a nuestros malos argumentos, Los argumentos, los pensamientos, nuestras propias opiniones siempre van a tender a estar en contravía a las de Jesús. Por eso es que siempre hay una pelea entre el pensamiento de Jesús y nosotros, hermanos. ¿Por qué existen los ateos? Porque ellos pretenden hacer prevalecer sus pensamientos a los pensamientos de la Biblia. Y los pensamientos de la Biblia siempre van a prevalecer. Ninguna tilde caerá, todo se va a cumplir. La mayoría de las profecías de la Biblia se han cumplido. Es hora, iglesia, que nos levantemos como iglesia a volver a levantar a Jesús. ¿Se ha puesto a pensar por qué a veces caemos en este plano de que el servicio del domingo es el más importante? El servicio mayor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Acaso Dios no es de Dios de todos los días? Yo no escuché nada, hermano. Aleluya. No hemos podido pasar de los 25 en los jueves, hermano. El único día que conté 40 fue el jueves ese de noviembre, de la fiesta. Hay que levantar a Jesús, pero se tiene que notar, iglesia. Esto se tiene que notar. No es de palabras, no es diciendo, Hosana, ahí viene el rey, porque ellos mismos lo crucificaron. Hay que hacer como los griegos. Caminar, esforzarse. No crea que todo el mundo se venía en carro, en lancha, porque pudieran hacer una travesía allí. Algunos me imagino que los más acomodados. Otros, hermanos, me imagino que la mayoría se venía en caravanas, pasando Turquía, pasando todas esas montañas, esa cadena que es bien compleja, hermanos, de allá donde era Pablo, de esa región. Entonces Jesús está dispuesto a ser levantado con aquella gente que está dispuesta a morir a uno mismo. Entonces podemos ver aquí dos tipos de personas. Unos en la fiesta sin Jesús, pero otros en la fiesta con Jesús, los griegos. Pregúntale al hermano, ¿en qué fiesta estás tú, hermano? ¿En qué fiesta estás? Dígale, yo estoy con Jesús, hermano. Porque si estamos en una fiesta sin Jesús, nuestra vida es seca, árida. Nos tienen que estar empujando. Hermano, Dios ha estado hablando, hermano, grandemente. Viene un gran avivamiento para esta iglesia, hermano. Esto lo hemos venido diciendo, hermano, y Dios ha estado levantando a la gente. Esto se trata de disposición. Yo quiero ver en poco tiempo lo que Dios hará con esta iglesia en los evangelismos en las calles, hermano. Usted es testigo de las cosas que hemos hecho, hermanos. Y a veces no hemos pescado ni pío, hermano. Una que otra vez han venido acá y después se van, hermanos. Usted ha sido testigo, pero hermano, Dios mira la fidelidad y Dios honra a los que le honra. Hemos hecho esto solamente para que Jesús sea levantado, hermanos. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. Podemos estar con Jesús o podemos estar sin Jesús, hermanos. Y una de las cosas que menos le gusta a la gente, y más si es joven, es hablar de muerte. ¿A cuánto le gusta hablar de la muerte, hermano? Hermanos, si no hay muerte, no hay vida. Yo no voy a hablar de que ahora nos vamos a morir, no, físicamente. Estoy hablando espiritualmente. Por algo dice aquí, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. El verso 25 dice, el que ama su vida la perderá. Estoy hablando de los intereses. Usted puede estudiar en la universidad, etcétera, pero la universidad no es más importante que Jesús.
Jesucristo, hermano, de verdad, bueno, no me voy a adelantar el mensaje del domingo, lo único que le digo es que no se lo pierda el domingo, hermano. Jesucristo tiene que ser primero en todo, hermano. Hay mucha, ¿cómo les digo? La religión se ha metido en la iglesia. Así como decía el domingo, a veces nos convertimos en cristianos param pam pam, religiosos. O sea, tenemos a Jesús de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. María y José, su corazón estaba lejos de Jesús cuando perdieron a Jesús. No me diga que un niñito de 12 años, hermano. ¿Cuántos años tiene Isaac? 10. Bueno, 2 años más y Jesús se le perdió en Jerusalén. 3 días después lo encontraron, hermano. No me diga que hay amor por un hijo. No me diga que hay amor por Jesús si llevamos 3 días sin orar. Yo no escuché nada, hermano. Yo no creo que haya amor por Jesús si van 3 días sin leer la palabra. Tenemos que volver a levantar a Jesús, iglesia. Jesús está contando contigo y no lo vamos a levantar de bocas exteriormente. A Jesús lo levantamos cuando estamos dispuestos a caminar distancia, a esforzarnos. A Jesús lo levantamos cuando estamos dispuestos a morir en la cruz del Calvario junto con Él. Esto es muerte de todos los días. Pensamiento que se atraviesa, hay que darle cuchillo de la palabra, hermano. No es que te vas a volar la cabeza. Cosas que se te atraviesen en el corazón, hay que darle muerte enseguida, hermanos. Si conoces a Jesús, pues tendremos que servir a Jesús, iglesia. Tendremos que seguirle, porque dice el verso 26. Miren cómo está ligado esto, hermano. ¿Cuántos quieren levantar a Jesús, hermanos? Dígale al hermano, hay que servirle. Hay que servirle, hay que morir al orgullo, a los malos deseos. Mira lo que dice el verso 26. Un pasaje que hemos leído tanto, hermano. Apenas hasta el lunes que preparé el mensaje fue que me di cuenta. Si uno necesariamente quiere levantar a Jesús, hay que servirle. Y si alguno me sirve, dice Jesús, sígame, no que se quede en la casa. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Jesús nos está esperando en la placela el sábado. ¿Sabes por qué? Porque estos servidores estarán en la plazuela el sábado a las 7 de la noche, hermano. Dígale al hermano, no dejes plantado a Jesús. Jesús te está esperando, hermano. O sea, Jesús a muchos los estaba esperando aquí. Donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Qué tremendo, ¿eh? Donde yo estuviera, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará, hermanos. Queremos honra a veces en el reino sin servirle al Señor. Eso no funciona así. Queremos los Óscares al final del año. No, mi hermano Óscar. Los Óscares de la Academia Evangélica a final de año. No. Si no hay servicio, no hay Óscar. Vamos a poner el mensaje así: Óscares de la Academia. Si no hay servicio, no hay honra y no hay recompensa, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Cómo le sirves a Dios? Tú le sirves a Dios congregándote. Tú le sirves a Dios orando en el secreto tuyo. Tú le sirves a Dios con ayunos, con oraciones. Tú le sirves a Dios predicando aquí adentro o allá afuera en la calle. En tu tiempo libre, predicando, dando un tratado. Cómprate tratados, hermanos. Espero que próximamente imprimamos los tratados que están pendientes, hermanos. Próximamente los vamos a imprimir. Todo de esto se le puede servir a Dios de muchas maneras. Y ahora viene aquí el versículo 27. Miren la importancia de que Jesús se ha levantado. Y en este pasaje apenas encontré una razón de que Jesús tiene que ser levantado. Y más ahora, ¿sabes cuál es la razón que encontré en este pasaje de que Jesús tiene que ser levantado, hermanos? Por eso es que no debemos, hermanos, acostumbrarnos
a cumplir religiosamente las cosas con Dios. Esto, hermanos, nos tiene que despertar. La razón que encontré en este pasaje de que Jesús tiene que ser levantado, verso 31, estamos en los tiempos finales. ¿Cuántos creen que estamos en los tiempos finales, hermano? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sabes cómo podemos salvar almas, iglesia? Cuando haya una iglesia que esté dispuesta a que Jesús sea levantado. No me va a contestar ni amén, ni aleluya, ni ayayay, y no voy a mirar. Pero ¿cuántos han estado orando por el evangelismo este sábado? No voy a mirar. ¿Cuántos han estado orando esta semana por el evangelismo el sábado? Ayúdame mañana entonces. Jesús puede ser levantado en un alma cuando hay una iglesia que le sirve ayunando por un solo propósito. No crea que esto se trata es de repartir un tratado y ya, y váyase. ¿Sabe? Si usted ha ayunado toda la semana y usted ha orado en la semana por esto, si usted reparte un tratado, aún sin decir nada, ayunando y orando, eso puede marcar la diferencia. Así que quiero invitarles a que mañana y el sábado nos apoyen este ayuno, hermano, para que Jesús sea levantado. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? No crea que esto es solamente de primera vez que tenemos una camiseta, hermano. Esta iglesia, pues. Hermano, que esto no nos llene de orgullo. No crea que la camiseta va a reemplazar su ayuno, eso no sirve. Porque si no, Jesús no está siendo levantado, hermano. Tenemos que ser levantados, volver a levantar a Jesús, mis amados hermanos, en este tiempo difícil. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. Yo quiero pedirle el favor a que mañana hagamos un ayuno por el evangelismo el sábado, hermano. A que el sábado volvamos a ayunar por el evangelismo a las 7 de la noche en la plazuela. Que Dios nos dé almas, hermanos. Mire lo que le decía esta mujer estéril a Jacob: dame hijos o me muero. Rebeca, ¿tú crees que eran hijos físicos? Sí, eran hijos físicos, pero la iglesia debe tener ese clamor: Señor, danos hijos o nos morimos. Danos hijos o nos morimos, hermanos. Vamos a levantar a Jesús, iglesia. Apóyenos más en los ayunos, los sábados. Yo sé que la mayoría trabaja los miércoles, pero ayer hicimos una oración bien preciosa en este lugar junto con Samir y Ana Paola, orando por la iglesia, hermanos, una presencia de Dios bonita. La intercesión estuvo preciosa en Elena. Les voy a caer así aleatoriamente donde están orando, hermano. Péguese, o si usted quiere, tenga ese llamado de, hermano, yo quiero tener algo de intercesión, pero no puedo ir allá. Bueno, vamos a ver, pero haga algo para Dios. Solamente a Jesús así es levantado, hermano. Estos tiempos, hermanos, son determinantes. Tenemos que volver a levantar a Jesús. La iglesia lo que está levantando es la filosofía del concilio, la filosofía de la denominación. Eso no es levantar a Jesús. Jesús está por encima de cualquier concilio de personas. No ha habido ese énfasis en esta iglesia de que nos reconozcan como una iglesia evangélica. Dios permita que nos reconozcan en esta ciudad como una iglesia que levanta a Jesús. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. Dígale al hermano: levanta a Jesús. Mas el juicio, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado, qué tremendo es Jesús, ¿verdad? O sea, levantado en la cruz del Calvario. Jesús es grande, hermano. Jesús es tremendo.
Un muchacho, porque una persona de 30 años es un muchacho, hermano. Bueno, está pasando de la muchachera a la adultera, hermano. A la adultez. 30 años, 3 añitos predicando, le cambió la vida a toda la humanidad. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Te crees viejo ya? Jesús en 3 añitos nos arregló la vida, hermano. Y lo que hizo Jesús fue determinante. Tan determinante que todavía los historiadores están hablando de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién será más grande? Los dioses de los ateos, Santa Claus. Nunca nadie dice antes de Santa Claus y después de Santa Claus. Pero todo el mundo habla antes de Cristo y después de Cristo. Están como que tapando más las cosas. Ahora dicen antes de la era y después de la era. Pero saben que es cristiano. Están sacando legislaciones para quitar eso, ¿saben? No lo sabía. En Australia, para que quiten esa palabrita antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo ha dividido la historia de la humanidad en dos. El que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre ellos. Hermanos, es nuestra responsabilidad y deber con el cielo empezar a ganar almas y más almas, hermanos. Esto se trata, son de los negocios de Dios, hermanos, porque solamente así demostraremos que Cristo ha sido levantado. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermanos? Aleluya. Vamos a orar, hermanos, y póngase sobre sus pies. Vamos a levantar a Cristo en esta noche, hermanos. Vamos a pasar adelante todos. Yo que no quisiera que se quedara nadie sentado, hermanos, por allá atrás. Vamos a pasar adelante, hermanos, y vamos a orar para que Cristo sea levantado. Vamos a orar, vamos a interceder ahora mismo.